buenas tardes, buenos días y buenas noches. Soy Marci Van, Marciana Van o solamente Van. El día de Vane hoy, Marciana. Vane Marciana, Vans Marciana, como ustedes gusten y más prefieran. Todas las vertientes que puede tener Marciana y Van. Exactamente. ¿Y tú de qué vienes, mi querida Dana? Yo soy Draculana y estoy disfrazada del Drácula el Drácula original, sin mucha salsa. Y estoy mostrando mi frente por primera vez en público en el segundo capítulo de Telégrafo Descompuesto. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar en este día? Porque no les hemos dicho, ese es el especial de Halloween. No sé, o sea, es evidente, pero hay que mencionarlo. Entonces este es el especial de Halloween, pero no va tanto el tema hacia Halloween, sino que cosas que hemos visto gracias al Halloween. Y hoy hablaremos de la ciencia ficción y de los efectos especiales que se usan en el cine. Y yo creo que ninguno funciona sin el otro. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Pues la verdad es que sí, porque la ciencia ficción está en todas partes. Es la imaginación, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros pensamos y queremos que haya, ¿no? Siempre dices, estoy en el tráfico, ojalá los carros volaran, pero luego, ¿quién estaría en las carreteras? Como Transformers. Y eso es lo increíble, que sin los efectos especiales no tendremos películas increíbles como lo son Avatar, El Señor de los Anillos, Matrix. Y aunque siendo honestas nos hubieran ahorrado ver películas actuales que tienen efectos horribles, que parecen más falsos que nada y que parece que le hicieron décadas anteriores. Pero ya hay que meternos ya más el tema. Antes de que se me olvide, ¿cuál es tu película de ciencia ficción favorita? Mi película de ciencia ficción favorita, esta es una gran pregunta. Yo creo que podría ser Blade Runner, cualquiera de las dos, la de los 80 o la de los años del 2016, si mal no recuerdo. Es muy guapo. Harrison Ford es muy Guapísimo. guapo. Guapísimo. ¿Y la tuya? Me gusta mucho Avatar, la 1 y la 2. O sea, creo que yo amo todo lo que hace James Cameron y se me hace un hombre loco, pero de buena manera. Si lo pudiera ver, se lo diría que está loco, pero de buena manera. Creo que la locura es una definición muy fuerte. Pero ya yéndonos al tema central sobre este género que es amado por muchos consumidores del cine, sino que por la mayoría, ¿no? Para llegar a ser lo que es hoy tenemos que hablar un poco de la historia, ¿no? Cómo fue algo práctico de pasar a creaciones manuales, a máquinas y tecnología completamente hecho por computadora, ¿no? Lo que viene siendo el CGI. Pero ya no les demos tantos spoilers. Primero hay que ocuparnos que conozcan los cimientos, ya que es importante que la ciencia ficción pues empezó siendo un género literario, ¿no? Todo empezó gracias a la imaginación. Gracias a la imaginación, ¿no? Y antes cómo lo planeabas, o sea, antes cómo transmitías el pensamiento si no era, o sea, si no existían unas cámaras, si no existían las obras, claramente lo escribías. Y hay dos grandes vertientes de dónde se pudo originar. Y no podemos empezar mejor que con la epopeya sumergia de Gilgamesh, escrita en 1800 antes de Cristo, el cual nos cuenta la historia de un semidios que tuvo muchísimos más fallos que incluso un humano de carne y hueso. Y hace las paces con la muerte, bla, 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 y al final tiene una inundación, la cual la madre naturaleza les brindó, que haría sentir menos a cualquier película de ficción porque fue algo totalmente natural y esporádico. La poesía india antigua ya imaginaba máquinas voladoras que podían viajar por el espacio, el tiempo ya está debajo del agua. Un texto muy citado es la sátira del siglo II después de Cristo, Relatos verídicos, que menciona viajes al espacio y conversaciones con extraterrestres. Pero ahora, ¿qué les parece si avanzamos unos cuantos siglos más y llegamos al sueño de Kepler, escrito en 1604? En esta historia, Duracutus y su madre Fioxilda, perdón si lo pronuncio mal, viajan a la luna gracias a un conjuro mágico y un eclipse solar. Eso sí era un viaje familiar. Pero aquí viene lo curioso, este libro tenía toques autobiográficos y fue usado para acusar a Catherine Kepler, la madre del autor, de brujería. Así que ya saben, si su mamá les dice algo, probablemente sea su intuición y su intuición de bruja. Mi mamá es bruja. Ajá. ¡Wow! Sí. Y para ser Drácula es una combinación, muy muy buena. curiosa. No, pero les digo, mi mamá es bruja y bruja. Sí. Y para ser Drácula es una combinación muy buena. No, pero o sea, les digo, mi mamá es bruja y bruja. Ajá. Wow. Sí. Y curiosa. No, pero o sea, les digo, mi mamá es bruja y bruja.
Entonces, también tenemos The Man in the Moon. The Man in the Moon. En 1638, Francis Goodwin publica su libro The Man in the Moon, El hombre en la luna, casi 330 años antes de que Neil Armstrong siquiera pisara la luna. Fue un pionero en incorporar teorías científicas reales, astronomía, astrología y cómo el cuerpo cambiaba de peso dependiendo a la gravedad. Hablemos de la ficción especulativa, mi querida Dana, que se exploró por primera vez en 1733, cuando Samuel Maiden publicó Memorias del siglo XX. Un ángel viajando al futuro en 1977 para entregar documentos diplomáticos. Qué curioso, porque claro, ¿quién no necesita un ángel en su vida? Y es muy interesante todo eso que tiene que ver con la especulativa, porque el libro se centraba mucho en cómo sería el mundo actualmente, los viajes en el tiempo y como que la política exterior. Y es un libro que fue publicado al principio, si no me equivoco, anónimamente, y nada más se publicó un tomo. Y se suponía que iban a hacer muchos más libros, pero nada más salió ese. Entonces, muy interesante cómo la historia se va perdiendo. Creo que también algo muy interesante de mencionar, que no lo hemos mencionado, es que la historia no es lineal. La historia, por ejemplo, podemos tener Egipto, están pasando cosas, Roma están pasando cosas. La historia se hace un poco más lineal a partir de los 80, que empieza la globalización. Entonces, y por eso nos ven de que Egipto y Roma, y aquí está pasando esto y aquí está pasando el otro, es porque la historia no es lineal. Pero cuéntame, ¿qué más hay en el tema? Bueno, hablemos del 1818, que aparece una historia de terror escrita por Mary Shelley. ¿Sabes quién es Mary Shelley, mi querida Dana? ¿Me puedo imaginar con ese nombre tan icónico? Claro que sí. Producto de una era, ¿no? El romanticismo, Frankenstein o el moderno Prometeo narra la historia de Victor Frankenstein, el arquetipo del científico loco que ella crea siendo una mujer pionera en la ciencia ficción y la fantasía. Un estudiante de ciencias que decide jugar a ser Dios y consigue dar vida a un ser de 2 metros de altura y aspecto repulsivo. Conozco a varios así. Del monstruo no se dan detalles y durante el libro es descrito como un ser demoníaco, que aunque es un ser inocente y deseoso de cariño debido al aislamiento y rechazo que enfrenta, se convierte en una figura realmente trágica, debido a que es la historia de una marginación sobre lo que es. La inspiración para la novela fue muy rara porque tengamos en cuenta que Mary Shelley y su madre muerta tenían una conexión un poquito curiosa. Y la novela fue publicada anónimamente y tiempo después se le daría mucha fama a Mary Shelley, pero seamos sinceros, el Frankenstein es más famoso que la mujer que lo creó. Sin embargo, fue todo un partaguas para las mujeres escritoras y un impulso al subgénero del científico loco, que como ya mencionó Vane, ella creó. También un escritor muy importante para el género fue G.S. Wells. Sus historias no solo dejaron una huella en la literatura, sino que también influyeron en la exploración facial, ya que hay muchos cráteres en Marte y en la Luna que tienen su nombre. Una de sus novelas más destacadas fue La Guerra de los Mundos de 1898, pero todo esto creaba la curiosidad de verlo plasmado, y es aquí donde entra el cine. ¿Qué tienes? Dana, espérate. Espera un momento. Producción, ¿qué está pasando? Interrumpimos el programa para dar una noticia de último minuto. Los aliens, o sea, mi familia, nos están invadiendo, Dana, en este exacto momento. O bueno, eso creía la gente. En 1959, Orson Welles debutó una radionovela tan aterradora que parecía de verdad. Esto inclusive a través de las décadas. Vamos a verlo. Vamos a verlo, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a través de las décadas. Mi nombre es Diego Godínez y seré su acompañante en este tenebroso viaje. Imagínate esto, es la noche de Halloween de 1938. Te relajas escuchando la radio cuando de repente te dicen que los marcianos están invadiendo la Tierra. Suena increíble, ¿verdad? Pues esto realmente pasó y millones de personas se lo creyeron. Todo gracias a un genio llamado Orson Welles, que después sería conocido por su obra maestra, El Ciudadano Kane. Welles, con apenas 23 años, muy jovencito,
decidió hacer algo muy especial para la Noche de Brujas. Junto a su equipo, adaptaron la novela de La Guerra de los Mundos, que trataba sobre una invasión alienígena, pero no fue una adaptación cualquiera. Orson decidió narrarlo como si fuera un noticiero en vivo. ¿Cuál fue el resultado? Un pánico masivo. Y con eso fue suficiente para desatar el caos. La gente que sintonizó la radio tarde no escuchó el aviso inicial de que todo era ficción, así que se la creyeron. Mientras Welles dramatizaba la invasión marciana con un reportero y un especialista, muchas personas entraron en un pánico total, psicosis. Se la creyeron todo, llamando a la policía, huyendo a los coches, hasta saqueando tiendas. Las líneas telefónicas de las comisarías estaban saturadas. Todo el mundo marcando de qué está pasando, qué está ocurriendo, no sé, tengo miedo. Las carreteras de Nueva York quedaron totalmente colapsadas, como aquí cuando llueve. La falsa invasión alienígena incluía rayos de calor, gases venenosos y, por supuesto, la muerte en directo del pobre reportero en la azotea del canal. Para cuando Welles y su equipo recordaron a los oyentes que todo era ficción, ya habían pasado 40 minutos. Para ese momento el pánico estaba completamente desatado. Cambió para siempre la relación del público con los medios, siendo una lección de cómo los medios pueden influir en la percepción de la realidad. Incluso dicen que fue el precursor de las fake news que tenemos hoy en día. Y Orson Welles pensó que su programa sería aburrido. Vaya que no, todo lo contrario. Fue un completo éxito. Al día de hoy todavía se sigue recordando. Esa lección nos la llevamos hasta hoy, inclusive a través de las décadas. No todo lo que escuchamos es real. Yo soy Diego Godínez. Nos vemos y cuidado con los extraterrestres. El primer efecto especial se creó en 1895. Era una recreación de la ejecución de María de Escocia y la gente pensó que la actriz realmente había sido asesinada. La gente al momento de salir de la sala decía, no vine a ver una película, vine a ver una escena del crimen. Hablando de pioneros, mencionamos a Alice Guy y a George Méliès, que adaptó una versión cinematográfica de Frankenstein en 1916. Estos tipos hacían de todo cuando la creatividad fluía y no existía ninguna inteligencia que nos lo hiciera. Desde dirigir y producir hasta diseñar vestuarios. ¡Qué fantasía! ¿Tú sabes quién hizo la obra maestra, Dana? No. Fritz Lang, Metrópolis, de 1927, que fue una inspiración para Star Wars, que ofrece una visión compleja de un futuro distópico. Incluso una de las más caras de la época, con $30 millones invertidos. ¿Pueden creerlo? Crearon miniaturas de la ciudad inspiradas en Nueva York y construyeron objetos enormes, filmándolos de cerca a la cámara, así como se hace una película épica. También inventaron el proceso de Shubman, donde usaban espejos para dar ilusión de que los actores eran de otro tamaño. Y hasta la fecha todavía se utiliza. ¿Puedes creerlo? Es un efecto práctico que se sigue utilizando. Pero pues no fue hasta 1929 que comenzaron a premiar los efectos especiales con una película de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué curioso! Gracias a la Gran Depresión, la gente buscaba películas más escapistas, fantásticas, algo que les hiciera evadir la realidad. Just Imagine, de 1930, ambientada en los 80, mezclaba música y ciencia ficción y fracasó en taquilla, como cualquier película de culto. Y hablemos de Things to Come, de 1936, que pronosticó la Segunda Guerra Mundial, que obviamente también fracasó. Entonces, gracias a eso, los estudios no se mostraron emocionados por financiar los costos de sets futuristas. Entonces, pues 1940 hasta 1950, pues el género estuvo prácticamente muerto. Fue hasta 1950 que renace y se convirtió a invertir un poco más. A veces la mejor manera de escapar la realidad es justo cuando la realidad se pone más rara que una película de ciencia ficción. Pero ¿qué les parece si vemos la evolución de los efectos especiales en momentos clave del cine? Perfecto. Comenzamos con King Kong de 1933, que utilizó técnicas como el stop motion. Pero lo impresionante fue que el equipo de efectos encontró la forma de agregar actores a las escenas. Eso sí que es una manera de decir, no te preocupes, aquí no hay gorilas solitarios.
Luego tenemos El Mago de Oz de 1939. Ya nos adentramos al mundo de Dorothy en el capítulo anterior. Aquí se utilizó el matte painting, que es pintar los sets como si fueran obras de arte. Suena análogo, pero créanme, si pintaran como yo, estaríamos en problemas. Y luego llega Destination Moon de 1950. El miedo tras la Segunda Guerra Mundial impulsó la edad de oro de la ciencia ficción. Esta película mostró cómo podría ser el primer viaje del hombre a la luna, y el realismo fue tan impactante que la gente estaba muy emocionada. Y en la misma década, la Guerra de los Mundos de 1953 nos trajo máquinas extraterrestres amenazando la Tierra. Las explosiones y destrucción eran tan grandes que hasta los espectadores pensaron que la sala iba a explotar en cualquier momento. Luego tenemos Godzilla de 1954. La idea era grabar todo en stop motion, pero como el presupuesto no alcanzó, se combinaron técnicas miniatura y un tipo disfrazado de Godzilla. La economía del cine en su mejor momento. Y no podemos olvidar 2001, Odisea del Espacio de 1968, que se destacó por su precisión tecnológica. Stanley Kubrick logró un nivel de realismo que nos hizo pensar a la gente, ¿estamos viendo una película o un documental de la NASA? Pero todo lo que se había hecho hasta el momento era creado a mano. Entonces llega luego Westworld de 1973, que fue la primera película en usar CGI. El director hizo que un ingeniero creara una técnica para ver desde el punto de vista infrarrojo de un androide. Eso sí que es avance. Y también tenemos a la famosísima Star Wars de 1977. George Lucas tuvo que ser ingenioso con su presupuesto limitado. ¿Recuerdan la técnica de pintar los sets del Mago de Oz? Aquí se usó también. Se rompió por completo la estética de la ciencia ficción, que eran entornos limpios y estériles. La nave de Luke es un ejemplo del ingenio del equipo, utilizando espejos para ocultar las ruedas del vehículo y que diera la ilusión de que flotara. Para las batallas espaciales se crea el sistema de cámara Digistraflex, probablemente pronunciado muy mal, que permite movimientos precisos y repetibles, revolucionando la composición de escenas de acción. En Jazz de 1975 también se combinaron técnicas para crear tensión. Los tiburones animatrónicos funcionaban con aire presurizado, pero el agua salada era su peor enemigo. Era como tener un perro al que le encantaba nadar, pero se pone mohoso después de eso. Y ahora llegamos a los 80, la época dorada de los efectos visuales. Y vaya que hubo competencia. Hubo un caso muy interesante y es que en 1983 el Oscar a efectos visuales estuvo muy reñido, casi como un partido entre dos equipos de la misma ciudad. Blade Runner de 1988 mostró una ciudad oscura y opresiva, con técnicas de iluminación que hacían que pareciera que la ciudad estaba viva. Con Poltergeist de 1982, que trajo un terrorífico drama a pantalla, usaron esqueletos reales. No era para crear expectativa, eran más baratos que unos falsos. Y E.T. Spielberg tuvo un desafío de dar vida a una criatura extrañamente entrañable, combinada con marionetas y animatrónicos. Con 6 meses de producción, al final esta se llevó el Oscar y nos dejó a todos preguntándonos, ¿es un extraterrestre o solamente un niño con disfraz? Pero pasamos a los 90s. Terminator 2 de 1991 tuvo efectos CGI que siguen sorprendiendo. Jurassic Park, otro clásico de Spielberg, utilizó solo 4 minutos de CGI para los dinosaurios, el resto eran puros efectos prácticos. Esas criaturas estaban tan vivas que los niños de la época querían uno de mascota. Pasamos con otra película increíble, The Matrix de 1999, la película que abrió el nuevo milenio, con efectos que elevaron el juego, como el famoso camino de balas. ¿Quién no quiso practicar esos movimientos después de ver la película? El Halloween. Sabemos que en Estados Unidos esta celebración se toma muy en serio. Disfraces, decoraciones, dulces y un derrame económico gigante. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó esta tradición a México? Yo soy Daisy Martínez y les voy a hablar de esta divertida celebración. Bueno, como todo comenzó en el siglo XIX, cuando inmigrantes de Irlanda, Escocia, llevaron la celebración a Estados Unidos. Ellos trajeron consigo tradiciones como las calabazas talladas y las fiestas de disfraces. Por otro lado, inmigrantes de Haití y África contribuyeron con sus creencias de vudú, gatos negros, fuego y magia, agregándole un toque más místico. Para el siglo XX, Halloween era una de las festividades más importantes en Estados Unidos, sobre todo entre los niños, quienes disfrutaban de disfrazarse de brujas, vampiros, y todo lo que estuviera en tendencia, como personajes de películas o series. Pero Halloween no solo se trata de disfraces, las decoraciones también son la clave.
Las casas se transforman en escenarios de terror, telarañas, tumbas, calabazas y hasta inflables de brujas. Y claro, esta tradición no solo se quedó en Estados Unidos. Al llegar a México, Halloween empezó a fusionarse con el Día de Muertos, aunque hay diferencias claras entre ambas celebraciones. Mientras Halloween, que se celebra el 31 de octubre, es más festivo y se caracteriza por disfrazarse y pedir dulces. Mientras que el Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, tiene un enfoque más ceremonial. En México recordamos a nuestros seres queridos colocando altares con sus comidas favoritas y detalles que les gustaban en vida. Es una fusión interesante, ¿no? Hay quienes incluso mezclan las dos. En Halloween puedes ver disfraces que incorporan calaveras y elementos de Día de Muertos. La creatividad no tiene límites. Así que, aunque estas festividades se celebren juntas, ambas tienen sus propios significados y formas de ser disfrutados. Así de ricas son nuestras tradiciones. ¿Y tú, ya tienes listo tu disfraz? Yo soy Daisy Martínez y esto ha sido Pipirrín. Pero cuéntame, ¿qué pasó en los 90s y con el nuevo milenio? Nuevo milenio. Desde los 90s y la asistencia a los cines aumentó. Y como espuma desbordó y claro, también subieron los presupuestos. Era como si todos dijeran más explosiones y más balas, por favor. Durante esta década, la idea era que si tenías más tiroteos y persecuciones, tenías una película de calidad. Y con el auge de los DVD y las tiendas como Blockbuster y cualquier tipo de tienda de renta, parecía que todos querían llenar su sala de estar con películas. Creo que yo todavía tengo películas rentadas que no entregué. O sea, que probablemente la tarjetita tenga deba mucho dinero. Pero bueno, no hay que olvidar el renacimiento de las películas de los superhéroes, con títulos como Spider-Man, X-Men y Iron Man, que se estableció una fórmula para vender películas e incitar a los niños a disfrazarse de lo que en realidad importaba, ¿no? Un superhéroe. Y en las Crónicas de Narnia del 2005, el león parlante se convirtió en el rey de los efectos visuales, incluso superando al Rey León. Parece que Disney tuvo competencia en el reino de los leones. Llegaron los Transformers en 2007, los efectos eran tan orgánicos que uno podría pensar que eran robots reales. También, por otra parte, tenemos Avatar del 2009, el rey de los efectos especiales. Logró que el 60% de la película fuera generada por computadora. Es difícil creer que ya tiene más de una década, ya que todavía se mantiene bastante bien hasta el día de hoy. Para cerrar, veamos las películas con mejores efectos especiales de esta década. Inception, del 2010, dirigida por Christopher Nolan. Es conocida por su confusa trama y narración no lineal, pero también por sus complejas secuencias de acción con efectos prácticos y CGI, como la famosa escena de los pasillos giratorios y las ciudades plegándose sobre sí mismas. Interestelar, del 2014, otra película de Christopher Nolan, esta vez explorando el espacio y los agujeros negros. Los efectos especiales fueron elogiados por su precisión científica y su realismo visual, especialmente en la representación del agujero negro Gargantúa. Mad Max Fury Road, estrenada en 2015 y dirigida por George Miller, combinó efectos prácticos y CGI de manera impresionante, con secuencias de acción visualmente impactantes, incluyendo persecuciones con vehículos y explosiones en el desierto. Pero esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este capítulo y por acompañarnos en nuestra locura de venirnos disfrazadas. Ellos van. Y ella es Ana. Y yo soy Ana. Y muchas gracias. Muchas gracias.